Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime, ¿cómo estás? Pues estupendamente. ¿Qué tal la semana, Juan Carlos? Muy bien, pero muy bien. Sí, tienes buena cara. Muchas gracias. No te veías desde hace una semana. Una semana claro, y cada semana mejor. Y no haces más que mejorar, es una cosa tremenda. Y tú también, que lo sepas. Bueno, vamos haciendo lo que podemos. O sea, como no puede ser de otra manera. Oye, Juan Carlos, venga, hoy tenemos un tema... Muy interesante. No, formidable, una cosa espectacular. Bueno, elevada a los cielos. Vamos a hablar de liderazgo y estrés. Uf, madre mía. ¿Vamos a hablar de liderazgo y estrés? Vamos a hablar de liderazgo y estrés. Sí. Fenomenal. Vamos a hablar de liderazgo y estrés, que se me había ido la pinza. Pero lo de Groucho, si quieres que hablemos de liderazgo otra cosa, que sí, es que he perdido los papeles. Nunca mejor dicho. Oye, como siempre empezamos con una frase, pues es que he leído estos días atrás pues algo relacionado con una señora que es una doctora de Harvard que se llama Aditi Nerurkar. Por eso es que había perdido los papeles y no soy capaz de recordar el nombre. Una eminencia a la que no tengo el gusto de conocer. Es una señora que está especializada en medicina interna, es profesora investigadora a la Universidad de Harvard y ahora mismo pues empieza a ser una referencia en el estudio de estrés a nivel mundial. Y decía una frase que me encantó, que es que tu jefe es más determinante para tu salud mental que tu terapeuta. Bueno, esta frase la decía y la practicaba el doctor en medicina, ¿sí? Josep Santacreu, que fue CEO de DKV, la antigua Previasa, convertida en DKV. Y digo que la practicaba porque él decía eso, que el jefe es más determinante, sobre todo para la mala salud, la salud buena pues, entre todos, que el médico. No solo que el terapeuta, que el médico en general. Pues tenemos que hablar con Aditi y ponerla en contacto con Josep para que aprendan. Santacreu para que hablen de sus cosillas. Oye, ¿a qué te suena todo esto, Juan Carlos? ¿Cómo relacionamos liderazgo y estrés? Que además lo podemos operar en dos sentidos. O sea, por un lado, el que genera el liderazgo y el que genera el líder a los liderados. Bueno, el estrés ya sabes que es un concepto de un médico también, Hans Seiler, que se dio cuenta que al final, cuando tienes un momento de tensión, alta tensión, pero de manera prolongada, es el estrés. Y hay una curva en forma de U invertida, digamos, que hay un buen estrés, la buena tensión, la que te hace rendir más, que llamamos eustrés, por el griego bueno, eustrés, sí. Pero luego hay el distrés a partir de un punto, que es cuando ya vas pasado de revoluciones, pasado de rosca, que no te aguantas ni tú. De frenada, como decimos ahora, y no te aguantas ni tú. Y ese es el estrés. Es curioso porque si pegamos un repaso me da igual la mía que la tuya o la de cualquiera que haya estado muchos años en compañías grandes multinacionales, casi todos lo que hemos conocido, es que me gustaría decirlo de otra manera, pero casi siempre lo que hemos conocido es un perfil de jefe que lo que era un extraordinario conductor del estrés hacia abajo y con una capacidad de generar presión hacia abajo para que las cosas sucedieran. Y después de muchos años, pues llegué a la conclusión de que de las poquitas cosas que tenía que hacer un buen líder era hacer de parapeto y de control del estrés para no poner a todo el mundo patas arriba. Había 2 o 3 cositas, una tenía que ver con la comunicación y ser muy preciso en lo que se comunicaba, otra tenía que ver con no trasladar la tensión abajo y ser capaz de pararla, y por las mismas ser muy capaz de trasladar hacia arriba pues una serie de mensajes muy concretos sobre lo que estaba sucediendo abajo. Y todo eso no es nada fácil. No es fácil. De hecho, Amy Edmondson, que es la profesora de Harvard, que es gurú number one. Será compañera de Aditi. Será compañera. Lo que pasa es que Harvard tiene un cierto tamaño, entre la Facultad de Medicina y la de business, ¿no? Pero ella habla de seguridad psicológica. Entonces, ¿cómo presionas cariñosamente, se puede decir así, para que haya una cierta tensión, para que se vaya por los objetivos, para que la empresa no sea un balneario termal, un spa, pero no te pases, porque si te pasas, el estrés al final reduce la productividad, reduce el rendimiento y genera muchísimos problemas, el malo. Totalmente. O sea, es verdad que hay una barrera, y además se la ves cuando alguien es más jefe que líder, te das cuenta que puedes llegar a estar sobrepasado, que puede tener un cierto nivel de aislamiento y de encerrarse. Incluso ves gente que puede tener carencias en cuanto a autoestima, eso hablando del jefe, y si es un líder,
pues gestiona esa sobrecarga. Es un tío de saber repartir y compartir determinados niveles de juego, y normalmente es gente con cierto nivel de seguridad. Y yendo a la diversidad generacional, a lo mejor el estrés para pasar del bueno al malo no es el mismo con 50 años que con 35. Bueno, hombre, por supuesto, o sea, la capacidad que tienes cuando pasas los 50 años de gestionar las cosas, en fin, ojalá tuviésemos cabezas de 50 años y cuerpo de 25. Bueno, el cuerpo de 25 lo podemos bueno, ir. yo lo tengo de 26. sí, de 26 siglos. Pero bueno, en fin. Oye, ¿cómo crees, Juan Carlos, que puede manejar un líder el propio estrés sin trasladárselo al equipo? ¿O qué 2 o 3 cosas? Tú eso sabes un montón, ya has escrito muchísimo. Y he escrito, sí, liderazgo que se llama Brain Friendly, bueno para la cabeza. Absolutamente, creo que es el libro que más veces, lo digo completamente en serio, que he recomendado más veces en toda mi vida. Muchas gracias. Te he recomendado más que a Pérez Reverte, macho. Y más que el Quijote y la Biblia, madre mía. No, a ver, ahí hablamos pues desde trucos, efectivamente ejercicio físico, de buena alimentación, totalmente, de meditación, ¿pero por qué? mindfulness. Pero perdóname, Juan Carlos, que incida, ¿pero por qué? ¿Por qué el ejercicio físico? ¿Por qué la buena alimentación? Porque cuerpo-mente es lo mismo. Entonces... Sí, pero ¿qué se genera? Si es que yo cuando te pregunto esas cosas, te las pregunto científicamente. Bueno, científicamente no tenemos más que ir a la experiencia. Tú cuando vas al retiro, por ejemplo, cuéntanos tu práctica. Bueno, mi práctica, yo todos los días a las 7 de la mañana estoy entrenando de una forma u otra, hago 1 hora de deporte y no es un tema físico, es un tema absolutamente mental. Trato de cuidarme un poquito la alimentación, por ejemplo, de lunes a viernes intento no tomar política de 0 alcohol, absolutamente. Luego llega el fin de semana y me pongo morado de vino porque me encanta, pero como me encanta, prefiero entre el lunes y viernes no tomar ni una gota, y son cositas que me funcionan. Claro. O sea, y llevar unas rutinas, las disciplinas, tener la agenda bien estructurada. Tú sabes que escribo, que toco la batería, tal. Integro muchas cosas en la agenda y la llevo con un cierto orden. Yo no creo que sea ejemplo de nada. Yo hablo de cosas pero reduces el estrés considerablemente. Que a mí me funcionan porque soy un tío nervioso. Pues hace años pues he sido un tío seguramente bastante ansioso, y te das cuenta que aplicando determinadas disciplinas y rutinas controlas bastante lo que sucede en tu cabeza. El otro día, otro buen amigo, Sebastián Álvaro, que para mí es un héroe al filo de lo imposible. Y que me debes un café con él. Y que te debo un café con él en cuanto vuelva, porque ahora está, creo, primero va a Finlandia, luego a Pakistán, a donde tiene una fundación, y me decía eso, que él, no sé si es 1 hora o 2 horas por la mañana de ejercicio físico, que vive al lado de la casa de campo, ajá, que las llamadas las hace desde la casa de campo con sus auriculares, sí, y tal, en plena naturaleza, y que todo eso le ayudó un montón, claro, para sus expediciones. Oye, ¿y qué papel en todo esto que estamos diciendo juega la inteligencia emocional, Juan Carlos? Ese concepto, o si quieres explica incluso un poquito. Bueno, ese concepto de que era el año 90, ya también hablamos de grandes clásicos, de Salovey y Mayer, que eran 2 profes, uno decano de Yale, y que Daniel Goleman... Todo el mundo hubiese esperado que hablases de Goleman, pero no, tú tienes que hablar de otros 2. No, porque es que Daniel, buen amigo también, lo que hizo... Daniel era periodista de New York Times, como sabes, y entonces se da cuenta de 2 cosas, una buena y una mala. La buena es que los premios Nobel no son necesariamente los más lumbreras en su actividad, pero tienen muy buena relación con otras personas insignes en sus campos, y entonces generan algo pues que tiene que ver a lo mejor con la medicina, la antropología y la sociología. ¿Sí? Eso tiene que ver con la inteligencia emocional. Y la mala noticia es que en su momento, a mediados de los 90, 1/3 de los niños de 13 años en Estados Unidos ya eran predepresivos. Y entonces dijo, vamos a buscar un concepto de Salovey y Mayer, sí, que es inteligencia emocional. 5 dominios, para hacerlo muy corto, 3 en realidad tienen que ver con la inteligencia intrapersonal, cómo te gestionas a ti mismo, y el primero de ellos es la serenidad. Y la serenidad es gestión del estrés, básicamente. De hecho, casi me atrevería a decir que es una de las cualidades más valoradas en un líder. Esa palabra serenidad, que parece una palabra que no aplica en el entorno empresarial, que es como muy elevada, y yo diría que es una de las principales características que cualquier gran líder que nos venga a la cabeza se ha manejado en códigos de serenidad. Mandela, de hecho, José María Álvarez Payete, por hablar de un líder empresarial, o Amancio Ortega. O cualquiera, pero es verdad que si pensamos en acontecimientos recientes relacionando mal llamados líderes mundiales, esa pérdida de serenidad nos resulta absolutamente a todos chocante, y tiene que ver con una cosa que hablábamos tú y yo antes, que es
una cierta pérdida de valores como los hemos conocido en la sociedad occidental. Sí, es que, a ver, pero eso es otra película, eso da para otro podcast. Eso sí, porque la falta de carisma en los líderes mundiales, llamados líderes, que no lo sigue mucha gente. Mal llamados líderes, las mujeres mejor ahí en ese sentido, pero da para otro podcast, hace que al final sean como muy inquietos, muy matones en un sentido o en otro, que eso es... Bueno, la verdad es que la palabra matonismo la he utilizado mucho a lo largo de esta semana. Claro, es liderazgo alfa, que para algunos no es liderazgo en realidad, porque no influye. Bueno, eso sería un jefe de la manada y es quien tiene el poder. Alfa. De hecho, Juan Carlos, me estás dando la idea de que vamos a hacer un podcast sobre pues cómo está funcionando el liderazgo a nivel mundial, si realmente es algo utópico. Bueno, a lo mejor le damos una vueltecita y lo convertimos en un podcast, si te parece bien. Muy bien. Pero y hablaremos de buenos ejemplos. Por ejemplo, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, con la que puede caer encima en el tablero mundial, nunca mejor dicho, la tranquilidad que está transmitiendo, no está generando nada, defiende a su país. Reenganchando con el tema del estrés, ¿cómo puede, hablando de lo que estabas diciendo de la presidenta de Taiwán, cómo puede un líder identificar signos de ansiedad en su equipo y gestionarlos, Juan Carlos? Bueno, efectivamente hablábamos de serenidad, autoconfianza, orientación al logro, inteligencia emocional, y luego viene la empatía y viene la influencia. Que la empatía, como es entender a la otra persona, a los colaboradores, por ejemplo, pues hay que anticipar signos de estrés, y luego hablaremos de ansiedad, que ya es cuando el estrés es permanente, agudo, y ya te puede bloquear, evidentemente. En un entorno como el nuestro, donde el absentismo y 2/3 del absentismo es enfermedad, es decir, somatización en la mayor parte de los casos, se ha disparado. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Pues tratar de entender las claves, porque no somos seres puramente racionales, somos personas cada vez sometidas a más presiones, e incluso en términos informativos, ¿no? Hay una infoxicación en el que si ves demasiadas noticias malas, eso también eleva el estrés. Totalmente. Voy a tirar un poquillo el pisto, pero hace 8 o 10 años se escribió en España una novela extraordinaria sobre la gestión del absentismo, que se llamaba No voy porque no quiero. Que leí, que le he recomendado mucho. El autor es... ¿Eres tú? Es un tío simpaticísimo. Simpaticísimo. O sea, es mentira, los autores, porque la escribí con un íntimo amigo mío, con Sergi Riau, al que tú conoces. Y la conclusión de todo eso, en aquel entonces se tenía un puesto de mucha relevancia en una mutua, seguramente es la persona que más sabe de absentismo en España, Sergi. Y cuando tú haces un análisis profundo, como los que hace él en los procesos que desarrolla, la conclusión es básica. La gente, cuando se ausenta pudiendo no hacerlo, tiene que ver con el jefe. Totalmente. Es igual que cuando decimos que la gente no se va de las organizaciones, la gente se va de su jefe. Y el clima, 70%. Pues la gente se ausenta o se abstiene, que no sé cuál sería la palabra correcta, las dos, de su jefe. Lo que quiere la gente es no estar con su puñetero jefe. Tenemos un poder de contagio emocional como líderes, como jefes, absolutamente grande. Entonces, pues tenemos que disfrutar de la vida, celebrar los éxitos, generar buen rollo, como dicen ahora. Es decir, todo eso ayuda a que las personas que están en el equipo sufran menos de estrés, claramente. Oye, ¿qué se puede hacer desde el liderazgo para establecer límites saludables entre la vida personal y la laboral? A mí me fastidia mucho cuando hacemos esas... Me conoces de sobra, sabes lo que pienso. Sí. Que no hay una vida laboral, una personal, todas la misma. Poner puertas al campo. Y pobre del que tenga que actuar de una forma en un momento y de otra manera en otro momento. En fin, bueno, no sé, yo es que actúo siempre de la misma... todo el mundo actúa de la misma manera. De la misma manera. Pero ¿cómo se pueden establecer esos límites saludables para que el líder ayude de alguna forma a que la gente, no sé, tenga una convivencia normal y no pase de ese estrés? Yo soy de los que creo que un tensionamiento en cualquier organización es muy saludable. De hecho, me molesta profundamente cuando veo organizaciones planas donde no se percibe tensión, porque esa falta de tensión no genera creatividad, no genera dinamismo y no genera pues la fuerza que tiene que tener una compañía que está viva. Pero tienes que tener cuidado de no pasar al siguiente nivel, y cada persona a su mundo, cada uno trabaja en sus planos, en sus códigos, etcétera. Siempre entre dos excesos, como decía Aristóteles, ¿no? Uno es, como muy bien decías, lo que los franceses llaman pique-nique, que es irte de picnic. Los asturianos dicen romería, es decir, esto es apacible, tranquilo. Mucho más divertido lo de los asturianos. A mí lo del picnic de los franceses no me acaba.
Pero bueno, es decir, todo tan apacible porque no hay retos, no hay objetivos, no hay tal, que tal. Y luego lo otro que sea demasiado agobiante, ¿no? Es un tema demasiado agobiante. Como nos gusta recomendar series y pelis, ahora en Netflix hay una con Robert De Niro, que tiene 77 años, que se llama Día Cero. Y Día Cero es un ciberataque de un solo minuto. ¿Ya está? Sí, está en Netflix desde el día 20, me parece. Ya puse Matlock, ¿eh? Sí. Muy buena. Pues ahora hay una serie, lo comentaba también en el blog, de personas de más de 70 años, Kathy Bates, 77, ¿Sí? Robert De Niro, 82, que son actorazos y actrices espectaculares. Llenan la pantalla. Y este es un ciberataque, como decía, de un minuto, genera creo que más de 3.400 muertos, porque claro, al pararse las comunicaciones, internet, todo, por tanto los transportes y esto, y se genera una comisión que no lo lleva la presidenta de Estados Unidos, sino un expresidente que es Robert De Niro, sometido a presiones tremendas. Sí, lo quieren, sí. Claro, lo quieren echar desde el minuto 1, hay toda una complejidad, que si los rusos, que si las tecnológicas, que si tal, y él, con la edad que tiene, 82, pues tiene que demostrar tranquilo, apacible y que las cosas salgan adelante, porque tiene un equipazo, ¿no? Me parece buenísimo y la voy a leer, pero es que la tenía preparada esta pregunta. ¿Cómo se pueden gestionar crisis sin transmitir pánico e inseguridad a los empleados? Pues es que no me podían encajar mejor. Está feo que diga que la ha leído, pero vamos, si tengo siempre algunas preguntas preparadas. Una crisis es una oportunidad. Esto es como cuando un niño pequeño se cae y está esperando llorar o no llorar en función de que la madre o el padre tenga una cara de susto increíble. Básicamente, si no hay nadie, el niño no llora, se cagan sus muelas y se levanta. Se vuelve a y de levantar. repente, si hay alguien mira y dice, joder, voy a llorar y que me atiendan. Exacto, coño. voy a llorar porque estos se han asustado mucho. Y con las crisis ocurre lo mismo. Es decir, ¿qué esperamos de quien lidera? Pues que mantenga la calma, que sea sereno, que no se deje llevar por el estrés, que no sude demasiado y ponga una cara de hoy esto no se puede arreglar, todo lo contrario. Ante la tempestad, muchísima calma y, como decía Ignacio Loyola, y haz lo que tengas que hacer. Claro, yo recuerdo un jefe que tuve hace muchísimos años que cada vez que salía de un comité de dirección salía el tío descojonado con la cara de caja. Decía, es que esto es imposible, es que lo que nos están pidiendo, chicos, no se puede hacer. O sea, nos soltaba un mitin para que abandonásemos el barco entre todos, o sentirse, arropado, no sé qué coño hacía. Pero eso no es un líder, eso es un pobre señor que no gestionaba la... Para contar el contraejemplo, uno de mis primeros jefes, no el primero, que fue Carlos Galán Lorés, pero el doctor John Barnes en Minneapolis con Honeywell, era doctor en medicina, también como Josep Santa Creu. Has hablado de él como una figura muy relevante. Muy relevante en mi vida. Y una vez nos la jugaron, otra parte de la empresa. Honeywell era la empresa 35 de Estados Unidos, era un vicepresidente, reportaba directamente al primer ejecutivo. Y cada vez que nos la liaban, él llevaba Health, Environmental Resources y Human, y se iba a la oficina, ponía las manos atrás, así, decía, bueno, esta es una batalla, no es la guerra. Y con lo cual demostraba una tranquilidad. Y vas aprendiendo que las cosas, en fin, no sé quién decía, Juan Carlos, es que se lo he leído creo que a Descartes y a Cortázar, o sea que le he leído la atribución de la frase a Descartes y a Cortázar, que es que la vida el 90% es, el 10% es lo que sucede y el 90% es cómo lo interpretas, cómo te lo tomas y cómo lo gestionas. Claro. Oye, Juan Carlos, yendo a cosas como muy practiquillas, ¿qué elementos de autocuidado puede aplicar un líder para gestionar el estrés? Y para que no se le convierta en algo completamente negativo, que pase a ese nivel de ansiedad. Es verdad que las presiones que tenemos en las compañías de hoy en día son enormes. Sí. Y de hecho has visto que los CEOs cada vez duran menos a nivel mundial. En España se está reduciendo a unos niveles 3 añitos, tres años, pero es que son años que dices, pero ¿y cuánto tiempo le ha dado tiempo? Bueno, a Trump le va a dar tiempo a un montón de cosas. Y lleva 3 meses. Bueno, en fin. ya veremos. Dios dirá. En 2024, pues los CEOs de Boeing o de Starbucks o de compañías así, pues han tenido que decirle, sobre todo por compromiso social, le han dicho los accionistas, oye, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, como el compromiso es físico, mental, emocional y de valores, gestionar el estrés requiere hoy en día ejercicio físico, que decíamos antes,
requiere mucho foco mental, requiere, por ejemplo, pues tú tocas la batería y leer, aficiones, hay que tener aficiones. Yo cada vez creo menos en los jefes que no tienen aficiones. Si me permites, claro. Absolutamente. O sea, para mí el tema de tocar la batería no es tanto que vaya a ser Phil Collins, que no lo creo. Dale tiempo. Me faltan 6 vidas. Pero tiene mucho que ver con que cuando toco la batería, o me imagino que cualquiera que toca un instrumento, solo puedes prestar atención a tocar el instrumento, claro. No puedes estar en otra cosa. Entonces eso hace un ejercicio en el cerebro, yo lo cuento como me sucede, de limpieza y de depuración absoluta. Y después de una hora tocando la batería, salgo como si hubiese estado nadando 2 días. Es claro, una cosa espectacular. Solo puedes tener una idea y en este caso es la batería. Además, el otro día un concierto que fue mi hija Zoe de Las Cariño, yo no las conocía, son 3 chicas, la nueva movida madrileña. Las conocí a través de tu blog con una canción un poco rara, pero las conocí a través de tu blog. Y te fijaste en la batería, era esencial la batería. La batería marca perfectamente el ritmo de las canciones de cariño. La batería, en fin, es el metrónomo de una banda. Exacto. Y esa chica lo hacía perfecto. Y estas son 3 y una batería que lidera muy bien. Me acordé de ti escuchando canciones de cariño, Las Cariño. Pero sin perdernos. Venga, entonces, más cosas de autocuidado, que eso sabes un rato. Emocional, que emocional hablamos serenidad. La serenidad hay que trabajarla, evidentemente, nadie nace sereno, pero la serenidad es absolutamente importante, celebrando las cosas buenas de la vida, con amistades, como hemos dicho, con el amor también, por supuesto. Y luego el tema valores, espiritualidad, es decir, algo que trasciende, que es la convicción de lo que es correcto y no es correcto. La gente que saben, sin ser rígidos, que lo que hacen es lo correcto, no se dejan llevar por el estrés, porque no caen en tentaciones, no se hacen trampas. Y también de eso hemos conocido ambos casos. Hemos conocido gente que se ha llevado por lo mefistofélico, por lo diabólico. Por lo mefistofélico, qué ritmo mante. Sí, o sea, por el poder. Por la hijaputez, diría yo. O sea, qué mefistotélico. Exacto. Oye, no pasa nada, no se va a notar. No, al final está tu conciencia, están tus ancestros, yo cada vez creo más en eso. Es decir, se sentirían orgullosos o no, claro. O sea, de lo que haces. Te vas dando cuenta cuando cumples años que eso de lo que hablábamos muchas veces y a lo que aludimos, que son los valores, forman una parte esencial, y cuando tienes cierta edad ya te das cuenta que son, no sé, como raíces, que es que esas ya no se mueven, y además seguramente en muchos casos es decisión. Yo prefiero que me tomen por tonto a veces a que me tomen por un sinvergüenza. Exactamente. Básicamente, pero es una decisión que ya la he tomado. Es una decisión y ahí tomada. me encontré en esa situación. Es una decisión tomada. El otro día una amiga que desgraciadamente su padre ha fallecido de una manera reciente, tuvo la suerte de estar con él los últimos días, y le decía, ahora vas a hablar con él más de lo que has hablado antes, porque estaba a cientos de kilómetros. Absolutamente. Eso es increíble. Sí. Absolutamente. Yo cuando falleció mi padre, Juan Carlos, me tiré como 6 meses, según salía de la oficina que compartíamos tú y yo, cuando salía del garaje, marcaba el teléfono y luego me daba cuenta que no... que no estaba. Bueno, pero podías hablar con él. Sí, absolutamente. Venga, oye, que no nos pongamos... que no se rompa la noche. No nos pongamos tristes. Venga, Juan Carlos, vamos a nuestra sección... Ya, vamos a los takeaways, a los que te como. Take-a-buey. Bueno, ya te como, Tupperware, le podemos poner un montón de nombres, a ver si alguien se anima y pone pasta en esto, que nos vendría fenomenal. Venga, pues yo diría, el primero, el estrés es una realidad, todos estamos cerca del estrés. Nadie, sobre todo tú y yo hemos conocido directivos, no, a mí no me afecta, y cuando se empuja mucho, cuando la realidad empuja mucho y te tiene que enseñar cosas, con lo cual estemos siempre pendientes con el foco, cuádruple foco físico, mental, emocional y de valores, que el estrés nos puede llevar, no hemos hablado mucho, a la ansiedad, que ya es un estrés prolongado, que te puede bloquear, que te puede hacer enfermar, que te puede matar. Oye, y aunque estemos en la sección de Takeaway, ¿qué es lo que debemos hacer si llegamos a ese punto de ansiedad, Juan Carlos? Si lo ponemos, si quieres, como punto número 2 del takeaway. Para prevenir el estrés, darte cuenta de que hay signos emocionales, físicos, mentales que te pueden llevar a ir demasiado, ir más allá, y entonces conciliar mucho mejor, equilibrio de vida, volver a las aficiones. Da mucha pena a personas que dicen, absolutamente. Yo tenía una afición hace años, pero ya no la practico. Hay que practicar las aficiones, volver a las relaciones, que es lo que te da felicidad. Es decir, que hay que gestionar eso de una manera mucho más adecuada. Tiene gracia porque al final, y me vale como 3 y meto baza, pero cuando hablamos del deporte, de los hábitos
hábitos sociales. Yo recuerdo una frase, no me acuerdo quién la dijo, pero la dijo alguien de la gente de tu círculo que había escrito un libro que decía que la soledad mata. Sí. O sea, el liderazgo Brain Friendly, Silvia Damiano y yo lo decíamos, la soledad mata más que el sedentarismo, que ya es decir, y mata más que el azúcar, que la obesidad. Es decir, por eso hay países que tienen ya ministerios, secretarías de soledad, porque la soledad es un concepto... Es bastante increíble. Y lo vemos mucho en cafeterías, en bares, que alguien agarra, no sé si es un amigo, un conocido, un qué, y empieza a hablar, porque se nota que no puede hablar normalmente. Lo vemos muchas veces en las sesiones de coaching, aunque sea ejecutivo, la cantidad de cajas que se llegan a abrir, que dices, pero esto no tiene nada que ver con lo ejecutivo, pero es que está todo interconectado. La persona es la misma, sufre de la misma manera, y como encuentre a alguien que le escuche, es que hay veces que entran como si fuera el ave. O sea, el gran Javi Imbroda, que desgraciadamente falleció, que un grandísimo seleccionador y entrenador de baloncesto, sí. Tiene un libro maravilloso, que si temes la soledad no seas entrenador. Bueno, no hay que temerla, pero tampoco hay que abusar de ella, ¿no? Absolutamente. Bueno, hay gente que convivimos razonablemente bien, pero cuando es buscada. O sea, claro, pero eso entonces no es soledad. La vida social y afectiva, sí, absolutamente. ¿Alguna cosa más, Juan Carlos, que se nos ocurra para el takeaway? Aparte, pero al final de lo que hemos hablado es de llevar una vida normal, equilibrada, pero es poco leer un poquito, tener alguna afición, no sé, claro. No ser un hijo puta, tener gente maja a tu alrededor, ver pelis, cosas súper normales, tratar bien a tus hijos, no gritar a tu mujer. Sí, lo que pasa es que fíjate, tú hablas antes de tu padre, era mucho más normal en la generación de nuestros padres de lo que es ahora. Ahora, pues normalmente parece que nos cuesta más, ¿no? Salir, cenar, estar con amigos, cosas cotidianas. Yo creo que, pero esto lo vamos a dejar para el siguiente podcast, Juan Carlos, que hay un replanteamiento de los valores de Occidente y tiene mucho que ver con eso. Yo creo que antes había mucho más consenso de lo que era lo correcto o no, con las excepciones que hubiera, y ese consenso yo creo que se puede llegar a estar rompiendo y nos va a traer consecuencias muy graves para Occidente. Pero esto no lo vamos a hablar ahora, lo vamos a hablar en otro capítulo. En el siguiente capítulo, que yo creo que efectivamente lo vamos a hacer sobre si el liderazgo realmente a nivel mundial empieza a ser una utopía y cómo se tiene que gestionar eso en el siglo XXI. ¿Te parece? Me parece. Pues oye, Juan Carlos, otra vez muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jaime. A ti, a mí, a todos, a Cristina, a los oyentes que son legión ya, siempre a los oyentes que nos escuchan de todas partes del mundo, y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.